Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esto que es Balance Item. Los saludo con todo gusto, con todo susto y como les al pastor, con todo. Bien, en este video les hablaré de algunas películas que vimos muchos de nosotros que vivimos nuestra infancia en la década de los 90 y que hoy en día son consideradas como películas clásicas o de culto. Y es gracias a la sugerencia de David Ruano que estamos aquí para hablar de ello. Quiero aclarar que las películas de las cuales hablaré en este video son las que yo más vi. Quizá no haga una mención de alguna que tú viste. Si es así, déjame un comentario en la charola de aquí abajo. Aclaro que no haré un resumen de cada una de ellas porque si no el video se nos hace muy largo, y pues sí haré mención de lo más relevante para que les eches un ojo si no las has visto. Además irán de manera cronológica por año de estreno. Bien, una vez aclarado esto sobre quizás, vamos a darle duro y a la cabeza. Una de las películas de ciencia ficción que mostró unos efectos especiales increíbles para la época de finales de los 70 fue Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, dirigida por George Lucas, donde conocimos la historia de Luke Trotacielos, bueno, Skywalker, y sus iniciaciones en la fuerza, acompañado de Obi-Wan, Leia, Han Solo y otros cuantos contra el Imperio Galáctico liderado por Darth Vader y Darth Sidious, quienes eran los malos más malos que pudimos conocer en nuestra infancia. Simón. Esta película nos cuenta que existe una guerra civil galáctica y que la Alianza Rebelde robó los planos de la poderosísima Estrella de la Muerte. Pero para que exista una buena historia, el Imperio intercepta la transmisión y captura a la princesa. Con personajes como R2-D2 y C-3PO, quien se la pasa diciendo a todo el mundo que es un androide de relaciones cibernético-humanas, esta película nos hacía imaginar que todo es posible y que también nos abrió la mente para pensar que hay más allá de nuestro hermoso planeta. Y también darnos a entender que el pedo siempre seremos los humanos. Que no. Bueno, esta película le abrió las puertas a su trilogía y que posteriormente se convirtió en una saga, tanto que en un maratón te puedes echar casi un día viendo las 9 películas existentes. ¡Ey! Pasando a otro género, esta película fue una de las que más noches nos dejó sin dormir, repitiendo esa canción que reza 3, 4, busca su retrato. Y no es otra que Pesadilla en la calle del infierno, que nos cuenta la historia del famosísimo Freddy Krueger y su caldera mágica, con la dirección de Wes Craven. En 1984 se estrenó esta película. Oye Balam, esa película es de antes de que tú nacieras. ¿Qué hace en este video? Muy sencillo, campeón. Esta fue una de las primeras películas de terror que vi en mi infancia y recuerdo que tenía como unos 7 u 8 años y por más miedo que me diera me gustaba mucho ver al Freddy con sus garras. Por eso está aquí en este video. Y también hay otras películas más de esta década, de los 80, pero que vimos muchos hasta mediados o finales de los 90. ¿Ahora sí puedo seguir? Ok. Esta historia nos cuenta cómo un grupo de amigos se ve envuelto en una serie de pesadillas, empezando con Tina, soñando que es perseguida por nuestro antagonista Freddy, persiguiéndola por una caldera infinita hasta atraparla y ella despierta. Como es de esperar, siempre existen quienes intentan distraernos de nuestros malos sueños y no darles importancia, hasta que empiezan a ocurrir muertes en condiciones muy extrañas. Después de una serie de acusaciones, la protagonista empieza a buscar información acerca de con quién está soñando, descubriendo que se trata de un tal Freddy Krueger que fue asesino de niños y fue linchado en la caldera que ve en sus sueños, y que por si fuera poco la gente no habla de esto, ya que curiosamente el miedo es lo que le da fuerza al espíritu del Freddy. Recuerdo mucho que evitabas decir el nombre del Freddy por miedo a que viniera a visitarte en tus sueños. En mi caso, de vez en cuando tuve pesadillas muy reales con este personaje. Por cierto, son 8 las películas de esta saga y me parece que el actor Robert Englund, quien da vida a Freddy, tiene el récord de mayor veces personificándolo, compartiendo este récord con Douglas Bradley, quien también ha interpretado a Pinhead las mismas veces en Hellraiser. Otra película que se suponía que era de terror, pero a final de cuentas es una película de comedia y ciencia ficción, fue Los Cazafantasmas, producida por Ivan Reitman, estrenada en 1984. En esta película los científicos Peter Wright y Egon investigan las cuestiones paranormales, pero una vez que se topan con un fantasma en una biblioteca pública, son despedidos por falta de credibilidad en dicha investigación. Pero bueno, no todo puede ser malo y crean la organización de los cazafantasmas, con la finalidad de seguir investigando la cuestión paranormal. Como olvidar al famosísimo Pegajoso, que era un moco verde flotante que acompañaba a nuestros protagonistas en sus aventuras contra lo paranormal. Poco a
poco estos científicos van ganando adeptos en el tema y cada vez son más solicitados para resolver problemas relacionados con fantasmas, demostrando que este plano etéreo donde habitan los fantasmas existe. La segunda entrega me hizo sentir un miedo muy profundo por la pintura de Vigo, y cuando llegaba a ver esa película yo solito tenía que saltarme esa parte, y eso que solo era una película de comedia. Cabe mencionar que existió una serie animada que salió unos años después de la segunda entrega como continuación de la historia y abordaba temas un tanto más pesadillescos. Simón. Bueno, dejando las pesadillas y entrando en sueños más amables y quizá en la posibilidad de volver a vivir un acontecimiento para cambiarlo a nuestro favor, hablemos ahora de Volver al Futuro, que es una película dirigida por Robert Zemeckis y Bob Gale como colaborador de 1985. La historia de Marty McFly y el Doc Emmett Brown, quienes son amigos y al que Marty siempre le anda dando el avión porque piensa que de tanta investigación el Doc solo fantasea, hasta que el Doc le muestra que su invención sobre el viaje en el tiempo es algo posible. En su cochecito DeLorean que necesita plutonio, alcanzar una velocidad de 88 millas por hora y que el condensador alcance 1.21 gigawatts, un chingo de energía. Si montas a caballo te caes. Esta película nos llevó a imaginar qué pasaría si pudiéramos cambiar algo de nuestro pasado. Y siendo muy sincero, todavía en la actualidad pienso en si pudiera regresar a ciertos momentos de mi vida y cambiar las decisiones, ¿qué diferencia habría hoy en mi realidad? ¿No les pasa lo mismo? Obviamente tomando en cuenta las palabras del Doc de no encontrarte con tu yo del futuro o del pasado, porque si no, pueden pasar paradojas y además es posible que el universo como lo conocemos se destruya. Simón, una película de ciencia ficción bien fumada pero muy entretenida, que también se volvió trilogía, y sabemos de sobra que en los 90 todas las películas eran trilogías, justo como ahora ya todo es un multiverso. Se maman. Un personaje que en lo personal me gustó mucho y que en ocasiones me daba miedo ver su serie y decir su nombre 3 veces seguidas fue Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, que tuvo su adaptación cinematográfica en 1988 a manos de Tim Burton, que era una película de comedia terror que de vez en cuando te sacaba un pedo como niño, la neta, ¿a poco no? Pero más allá del terror, el personaje se ganaba tu cariño por todas las pendejadas que hacía y le salían mal. Y si le prestas atención a la película, Beetlejuice no era malo, solo buscaba tener amigos, siendo su primera amiga Lydia, interpretada por Winona Ryder. Pero bueno, la historia nos cuenta el trágico final de Adam y Bárbara. Sin darse cuenta de que ellos no pertenecen más al plano de los vivos, empiezan a tener como inquilinos a la familia de Lydia y bueno, intentan de todo para espantarlo. En lo personal, esta película para mí representa un déjà vu, ya que de niño recordaba haberla visto 3 o 4 veces, pero por alguna razón nomás nunca la encontraba y pensaba que solo había existido esa película en mi imaginación y que posteriormente la compré hace como 5 o 6 años. Los elementos visuales de esta película son muy interesantes, tanto que te lo creías como un chamaco. Ahora imagina esto por allá de los años 90 en efectos especiales, te zurrabas, neta que sí. Bueno, recuerdo que de pequeño siempre me preguntaban como quién quería ser de grande y siempre decía como Batman. Esta película que también dirigió Tim Burton y que se estrenó en 1989 y de nueva cuenta Michael Keaton fue el protagonista, interpretando a Bruno Díaz. En esta película también aparece Jack Nicholson interpretando a Jack Napier, quien después se convierte en el Guasón. En este filme podemos adentrarnos a los orígenes de Batman y el Guasón, siendo una copia casi fiel de varios cómics de Orígenes del Murciélago, siendo la primer película del murciélago. Como un chamaco fanático de los héroes y en lo personal yo siempre he sido fan de Batman, esta película me dejó con la boca abierta. Si bien hoy esta película se podría tachar de lenta y un tanto aburrida, en esos tiempos como chavito era una chulada ver a alguien volando por los aires con su capa super chingona, y como siempre imitar lo que hacía el murciélago era una de las actividades principales de juego que realizábamos como niños, aunque nos partiéramos la madre. Si montas a caballo te caes. Una miniserie que muchos conocimos en aquellos años como una película fue Eso, el payaso diabólico, que constaba de 2 partes, y la primera se estrenó en 1990 adaptando el libro del mismo nombre de Stephen King, que fue dirigida por Tommy Lee Wallace. En esta historia se nos cuenta que una niña ha muerto y Mike llama a sus 6 amigos
para convencerlos de que el asesino ha vuelto. Y es ni más ni menos que ese payaso que se llevó a su hermanito Georgie hacía unos años atrás. Como ya dije, con dos partes situadas en diferentes épocas. La primera es cuando nos cuentan el primer enfrentamiento de Mike y los perdedores, o sea sus compas, y este payaso llamado Pennywise. Y la segunda cuando todos los perdedores ya son adultos y se tienen que volver a enfrentar a sus peores miedos. Cuando era pequeño recuerdo que la mayoría de mis amigos de la primaria estaban súper traumados con los payasos, tanto que no querían ir al baño solos, y recuerdo que cuando vi por primera vez esta serie también me aterraba ir al baño solito, pensando en que saldría un globo y alguien diría "todo flota". Siguiendo con adaptaciones de libros, este filme basado en el libro de terror del romanticismo Drácula de Bram Stoker se estrenó en 1992 con ese mismo título, dirigida por Francis Ford y protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Papacito Reeves y el señorón todopoderoso de la actuación Hannibal Lecter. Ok, no, mi ídolo de ídolos, Anthony Hopkins. Esta película cuenta la historia de Jonathan Harker, quien tiene que viajar a un país lejano llamado Transilvania para entrevistarse con el conde Drácula. A través del diario de Jonathan nos enteramos de su tortura en el castillo y la partida de Transilvania del conde, y al mismo tiempo con el diario de Mina estamos al tanto de lo que ocurre en Inglaterra. Las cosas se empiezan a poner raras tras la llegada del conde a Inglaterra y es necesario llamar al Dr. Van Helsing, quien es un erudito muy cabrón que no le teme ni al diablo. Debo decir que cuando era pequeño siempre me llamó la historia de Drácula, ese vampiro seductor y deseoso de sangre que vivía entre nosotros, y que cuando vi la película por primera vez me cagué de miedo por el buen manejo de suspenso, y cuando cursaba los primeros trimestres en la carrera me leí completo el libro en un fin de semana, siendo el capítulo más aterrador para mí el viaje por mar que cuenta la bitácora del capitán. Desafortunadamente no incluyeron en la película este capítulo, que es una pena de verdad porque hubiera impactado mucho más en la trama de la película. Cuando era pequeño, una película que reflejaba la realidad que vivimos muchos fue Pequeños Traviesos, estrenada en 1994 y dirigida por Penélope Spheeris. La historia en donde Spanky es el presidente del club de machos antimujeres y todos sus compas son amigos del vecindario, y de entre todos siempre nos fijamos en el buen Alfalfa, que es el mejor amigo del Prezi. Simón, este personaje es uno de los más relevantes ya que está enamorado de una niña de nombre Darla, que es la novia de este muchachón, pero esto va en contra de los principios del club. Durante toda la película al Alfalfa siempre lo andan saboteando, y esto hace que la chiquilla le diga o tus amigos o yo. Bueno, no tanto así, pero casi. ¿A poco ustedes como niños o como niñas no se enamoraron de alguien a esa edad? Y por pena o por lo que fuera tenían que dejar de lado esa ilusión de que a alguien les gustaba. No importaba que fueras niño o niña, todos tuvimos un grupo de amigos que tenía sus reglas internas. ¿A poco no? Que conforme fuimos creciendo empezamos a olvidar. Bueno, hace un mes todo el mundo andaba eufórico por el estreno de Godzilla vs. Kong, y si eres pequeño entiendo esa emoción, ya que a mí me tocó el estreno de ir a ver al cine a esta lagartijota gigante del mismo nombre en 1998, dirigida por Roland Emmerich, donde nos contaba la historia de inicios de la lagartija y a qué se debe su descomunal tamaño. Si bien en este filme la lagartija en realidad no anda desmadrando las ciudades, el ejército la rastrea y como siempre a puro pinche balazo tratan de chingarse a este animalote. Conocemos al científico Tatopoulos, quien investiga mutaciones relacionadas con la radiación en gusanos. También nos presentan al que será el interés amoroso de este vato, una reportera de nombre Audrey, que le sirve el té al editor de un periódico. En fin, esta historia es algo más romántica que todas las demás que nos han mostrado en el Monsterverse, pero se concluye que nuestro titán está en busca de un escondite para reproducirse. Simón, suena bien mamón porque se cuenta que es el único, pero bueno, como dije antes, si no hay este tipo de cosas, no hay película. Los efectos especiales eran una chingonería para esta época. Cuando vi esta película recuerdo que aún existían cines de permanencia voluntaria, es decir, que te podías quedar las veces que quisieras a ver la película. Sí, lástima que ya no son así. Bueno, como puedes notar, hablé de ciertas películas que a mí me encantaban. Intenté hablar de casi todos los géneros, pero quizás se me fue uno que otro. Así como películas quizá de dibujos animados que todos vimos cuando estábamos bien escuincles, como la de Simba, u otras películas basadas en videojuegos y superhéroes. Pero bueno, este video está basado en mis gustos. Me encantaría que me dijeras en los comentarios qué película viste de los 80s y 90s cuando eras chamaco o adolescente. Y si este video recibe mucho
mucho apoyo haré una segunda parte en donde quizá hable de más filmes que se ganaron nuestro cariño y se ganaron un lugar en nuestra colección. Si te gustó el video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho, eso me ayuda muchísimo. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Yo soy Balam y te mando un saludo con todo gusto, con todo susto y como los tacos al pastor, con todo.